Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso del curso de Historia y Geografía. Vamos con la primera pregunta. Nos dice, uno de los hechos que precipitó la crisis del Imperio Carolingio fue... El Imperio Carolingio, estamos hablando de la Edad Media en Europa. Entonces, uno de los hechos que debilitó al Imperio Carolingio y lo llevó a su posterior desintegración con el Tratado de Verdún en el año 843 fue la lucha sostenida entre los hijos de Luis el Piadoso por hacerse el poder. Entonces estamos hablando de la guerra entre los hijos de Luis llamado el Piadoso. La letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Al morir Mahoma, los árabes eligieron a un sucesor o califa. Los califas, quienes eran a la vez líderes políticos y religiosos, se preocuparon por continuar la obra de convertir el mayor número de personas a la nueva fe. Con la ayuda de un poderoso ejército lograron conquistar el resto de la península arábica, así como la Palestina, Persia, Siria y Egipto. De lo expuesto anteriormente podemos deducir lo que aconteció durante el califato ortodoxo. Lo que pasa es que aún vivo el profeta Mahoma, los musulmanes organizaron campañas de conquista. Durante este periodo algunas de ellas se dirigieron hacia Siria, Palestina, Egipto, Persia en el año 637 después de Cristo. Tomaron justamente Jerusalén. Entonces, todo esto, de todo lo leído, se puede decir que aconteció durante el califato ortodoxo. Estamos hablando que esto se da en el inicio de la expansión llamada la expansión musulmana. La letra E será la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Marquen la alternativa que presenta las causas del que desencadenaron las cruzadas. La primera nos dice el avance turco a Tierra Santa, correcto. Luego, la búsqueda de tierras y riquezas, correcto. Luego, el incremento del poder central, no. El descenso del intercambio cultural, tampoco. El fortalecimiento de la autoridad papal, correcto. Entonces acá la respuesta será la letra C. Vamos con la siguiente pregunta. Con respecto al feudalismo, marque lo verdadero o lo falso. Nos dice, en la organización feudal se pudo ser al mismo tiempo señor feudal y, digamos, se pudo ser al mismo tiempo señor y también feudal. Claro que sí, eso es verdadero. Luego, los campesinos constituían el grueso de la población y vivían sin restricciones. Sí tenían restricciones, esto es incorrecto. Luego, los vasallos eran nobles libres vinculados a una persona más poderosa, verdadero. El homenaje es el juramento de fidelidad realizado por el vasallo, también es verdadero. La respuesta correcta será la letra D. Vamos con la siguiente pregunta. El Renacimiento fue un movimiento cultural que renovó el arte y la ciencia entre los siglos XV y XVI. Indica las características que corresponden. Nos dice, el rechazo, digamos, de la escolástica. Esto es incorrecto. La exaltación, digamos, del cuerpo humano. Claro que sí, hablamos del antropocentrismo, que el centro de todo era el ser humano. Ya es, digamos, la edad moderna, no es la edad media. Luego nos dice, descubrir el sentido racional de la vida. No. Luego, invención de la perspectiva en la pintura. Claro que sí. Luego, el estudio de la naturaleza también. La respuesta correcta será la letra D. Vamos con la siguiente pregunta. Erasmo de Rotterdam fue el más brillante difusor del humanismo. Su objetivo central fue tratar de conciliar el dogma cristiano con la sabiduría clásica. En su obra más importante, Elogio de la locura, criticó duramente algunos aspectos de su sociedad, particularmente la crisis de moral de la Iglesia. Se considera que con ello preparó el terreno de la reforma protestante, a la que sin embargo nunca se adhirió. Del texto leído se puede inferir que Erasmo de Rotterdam estamos hablando que buscó conciliar el cristianismo con la cultura clásica, porque el principal aporte de Erasmo de Rotterdam en el contexto de las ideas humanísticas fue buscar conciliar estas dos ideas. La letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Desde finales de la Edad Media existía un profundo malestar en el pueblo por la situación de la Iglesia. Uno de los aspectos más criticados fue su excesiva y mal administrada riqueza, pues poseía grandes propiedades en toda Europa. Además, el clero tenía una escasa formación y los cargos eclesiásticos se vendían al mejor postor. La oposición más fuerte se produjo a raíz de la venta de las indulgencias establecida por el Papa León X, con el fin de recaudar fondos para la construcción de la Basílica de San Pedro. Del texto se puede inferir que la reforma protestante, estamos hablando que la venta de las indulgencias fue el detonante al generar la posición más férrea.
Claro, porque la venta de las indulgencias tuvo un rechazo generalizado en Europa que provocó la indignación de la sociedad y del mismo clero. El primero en liderar esta indignación fue Martín Lutero, quien inicia el movimiento reformista. La letra E será la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La expansión europea entre los siglos XV y XVII, liderada por Portugal y España, cambiaron la forma de ver el mundo. Una de las consecuencias políticas fue, hablamos de la formación de los imperios coloniales ultramarinos, porque iniciaron, digamos, van a iniciar un constante conflicto entre estas dos potencias, entre Portugal y España, por repartirse los nuevos territorios. La letra B será la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Durante la segunda mitad del siglo XV y ante el bloqueo de la ruta estratégica de comercio que unía Occidente y Oriente, las necesidades de los productos como la pólvora especialmente incrementaron. Ello provocó el inicio de los viajes de exploración por nuevas rutas comerciales, porque la ocupación de los turcos y el bloqueo de la ruta comercial que unía el viejo mundo con Oriente crearon la necesidad de la búsqueda de nuevas rutas comerciales, para lo cual diferentes navegantes propusieron nuevas formas, entre ellos Cristóbal Colón, quien descubrió las nuevas tierras americanas sin saber el lugar en el que se encontraba. La letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. A partir de las reformas toledianas instituidas ya en la década pasada, lograron tomar el control de la población india y sus recursos. Ello fue posible por la reforma del virrey que el virrey hizo para absorber a los curacas dentro del sistema colonial. Por un lado, se despojó de las funciones judiciales y de gobierno que habían tenido en el tiempo prehispánico, pero por otro se les transformó en funcionarios del imperio en el cargo de gobernantes. Como tales, asumieron responsabilidades vitales para el régimen colonial. Del texto presentado se puede decir que el objetivo económico de las reformas toledanas estamos hablando de la incorporación de la élite indígena al sistema colonial, porque, recuperaron los beneficios americanos por parte de la corona después de la guerra de los españoles. La organización del virreinato era necesaria. Por ello, las reformas del virrey Toledo fueron la mejor opción para el cumplimiento de este objetivo. De las reformas se cuentan las de tipo económica, que proponían entre otras cosas la organización de la mano de obra indígena, así como la creación de reducciones y la tasación del tributo, en moneda. La letra C será la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Con relación a la guerra civil de los españoles, relaciona correctamente las causas. La primera nos dice la guerra de los conquistadores. Eso va con las condiciones de la firma de la capitulación de Toledo. La guerra de los encomenderos está vinculada a la migración desde la península por encomiendas. Y finalmente, la guerra de los insatisfechos está vinculada a la ejecución de las leyes nuevas. La letra A será la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Durante el virreinato de Perú, la organización económica tuvo entre sus principios la acumulación de metales y piedras preciosas, con los cuales se mantenía el control del Estado. Asimismo, se buscaba evitar todo tipo de libertades en las transacciones comerciales, ello regulado desde la metrópoli por la Casa de Contratación de Sevilla. Ahora, y de la misma forma, en el puerto de Callao, estamos hablando de controlera en el Tribunal del Consulado. La letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Un grupo de turistas quedaron muy sorprendidos en su visita a la ciudad de Ayacucho, porque ciertos días la temperatura promedio fue de 12 grados con presencia de frío y fuertes lluvias. Sin embargo, al pasar las horas percibieron un aumento de temperatura y observaron un cielo despejado. La actual condición meteorológica es conocida como, estamos hablando del tiempo atmosférico, porque el tiempo atmosférico es la situación o estado variable de la baja temperatura, condición meteorológica de un determinado lugar en un periodo corto de tiempo cronológico. La letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La ciudad de Lima presenta como característica atmosférica una temperatura promedio anual de 18 grados centígrados y escasa presencia de garoas invernales. Estas son características del clima. Estamos hablando del clima árido subtropical. El clima semicálido muy seco comprende la mayor parte de la región costera de Piura hasta Tacna en el litoral marino y la costa aproximadamente de 1000 metros sobre el nivel de mar, incluyendo la ciudad de Lima. Representa 14% de la superficie territorial del país. Se caracteriza por la escasa precipitación conocida como garúa, con una temperatura promedio anual de 18 grados centígrados. La letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Las cuencas de estos ríos se nutren de las precipitaciones estacionales que caen en el flanco occidental de la cordillera de los Andes, por lo tanto
tienen un régimen irregular. Entre 60 y 70% de la descarga total anual se da entre los meses de diciembre a marzo. Del texto se infiere que estamos hablando de, digamos, la vertiente del Pacífico, porque los ríos de la vertiente del Pacífico tienen su naciente en la cordillera occidental de los Andes. Por lo general son ríos torrentosos y de poco caudal. Su régimen es irregular, ya que tienen un periodo de crecida entre los meses de diciembre a marzo y un periodo de mayor estiaje entre los meses de junio y julio. La letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En clase de geografía los alumnos observan el mapa hidrográfico del Perú. Uno de ellos señala que con su índice de derecho el punto de confluencia donde se forma el río denominado Amazonas. Luego continúa avanzando hacia su naciente. Del párrafo mencionado se deduce que los ríos principales que preceden al Amazonas son, estamos hablando del Ucayali, el Tambo, el N y el Apurímac, porque los principales ríos que dan origen al Amazonas desde la quebrada de la Pacheta en la cordillera del Chilla en el departamento de Arequipa son el Apurímac, que al unirse con el Mantaro forman el río N. Este al confluir con el río Perenne forman el río El Tambo. El río al confluir con el Urubamba forman el río Ucayali. Y al confluir con el Marañón forman el río Amazonas. La letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La selva negra es un macizo montañoso con una densa vegetación ubicada al suroeste de Alemania, en la que predominan los abetos, árboles perennifolios de gran altitud que bloquean la mayor parte de la luz solar. En este lugar se puede observar las ardillas rojas y rositas. En invierno puedes encontrarlo cubierto de nieve. De texto hace referencia al bioma denominado bosque templado, porque los bosques templados se localizan entre los trópicos y las regiones polares, en el este de Asia Oriental, centro y oeste de Europa, y en la parte oriental de América del Norte, en Sudamérica, Argentina y Chile. La mayoría de los árboles perennes, sin embargo, también existen bloques de árboles perennifolios, digamos, ¿no? Como los del centro de Europa y el este de Asia. Las especies que predominan son los abetos, pinos y cicutas. La letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El acelerado crecimiento demográfico, el incremento de la infraestructura y los campos agrícolas en Kenia ha generado la reducción del hábitat de animales salvajes como los rinocerontes, elefantes, hienas, entre otros. Esta situación ocurre en el bioma denominado la sabana. La sabana es el bioma donde se encuentra la población más diversa de grandes mamíferos, herbívoros y carnívoros como los elefantes, jirafas, leones, cebras, canguros, etc. La sabana africana es el más grande, es el área más extensa. Sin embargo, el aumento demográfico en el continente africano ha provocado que el hombre invada extensas áreas como de este bioma, digamos, lo que está generando la disminución de las especies de flora y fauna y conflictos entre el hombre y los, entre el hombre, los animales y los animales que lo habitan, ya que estos invaden las áreas pobladas provocando la muerte de las personas. La letra B es la respuesta. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios, sus sugerencias, y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.